Y aquí tenemos que entrar en una discusión acerca de la activación del sistema. Y principalmente, el principal medio para activar la vigilia sabemos que está en las estructuras de la formación reticular. Ahora, dentro de la formación reticular tenemos un componente que se llama por ahí, eso se describió hace unos 70 años, en el cual un par de trabajos describían algo llamado SARA, el sistema activador reticular ascendente. El problema con muchos textos es que confunden este SARA, que es un componente o un sector de la formación reticular y que es un concepto fisiológico, con la formación reticular en sí, que es un concepto anatómico. Y además incluyen el concepto erróneo de que toda la activación causada por el sistema reticular es de corte reactivo y no es necesariamente reactiva. Veamos los dos modos. No, veamos primero lo que constituye la vigilia. ¿Cuáles serían las características que decíamos para decir que estás despierto? ¿Cómo definirías estar despierto? Así, en términos clínicos. Ya me puedo ver, o sea, es trivial desde un punto de vista común decir, bueno, fulano está despierto o no. Pero ¿cómo lo definís? Desde un punto de vista de examen. ¿Por qué está despierta esa persona? ¿O por qué soy despierto? Un estado en el que un individuo se encuentra consciente. No. Ahí es donde tenemos el primer caso. Despierto y consciente son dos cosas que no necesariamente son lo mismo. Te lo puedo poner ahí, y ahí es precisamente a donde quería llevarte la discusión. La vigilia y la conciencia no son lo mismo. Para estar consciente tenés que estar, en el sentido completo de la palabra, tenés que estar vigil. Pero yo puedo estar despierto y no estar consciente. Caso, por ejemplo, pero permítame, esto me está dando locura. Caso en punto. Pongamos el caso. Viene alguien y recibió un macarazo en la cabeza. Andabas en la moto, te caíste, te pegaste un porrazo en la cabeza, te llevan al hospital, estás despierto, pero estás completamente desorientado y diciendo barbaridades, o incluso agitado y tirando patadas y diciendo malas palabras. Yo no diría que estás consciente, pero sí, definitivamente estás despierto. Estás hablando puras barbaridades, pero estás despierto. Porque ahí es donde ves que la separación entre la vigilia y la conciencia es algo que implica que la vigilia implica un mecanismo de activación. La conciencia necesita de la integración de todas las funciones. Cuidado, porque de eso precisamente es que se basa la evaluación del estado de conciencia. Ahora, para estar vigil necesitas tener varias cosas. Primero, tener encendido todo el tallo. ¿Ok? Dos, tener encendida la corteza, no necesariamente procesando, pero sí encendida. Y tres, tener apertura ocular. O sea, que estás respondiendo a estímulos, no necesariamente de forma apropiada, pero sí estás despierto. ¿Ok? Sí estás captando señal del exterior, aunque no estés grabando recuerdos, aunque no estés procesando pensamiento. Vale. Entonces, vigilia implica, para concretar, tres cosas. La integridad del tallo cerebral y todas las funciones básicas implica el encendido de la corteza, quiere decir que el tálamo también está encendido y está enviando señal. Y tres, que tenés apertura ocular como medida de captación de señal. No tiene nada que ver con el contenido del pensamiento o
o la integración del pensamiento, mientras que para estar consciente necesitas estar vigil más orientado, ¿ok? A decir que tenés la conciencia completa. ¿Sí? Y la orientación va a venir en dos esferas, dijimos. La esfera autopsíquica, o sea, la comprensión de tu existencia y el reconocimiento de tus procesos internos de personalidad, y la orientación a lo psíquica, o sea, que estés ubicado en tiempo y espacio. ¿Okay? En tiempo y espacio, y que tus procesos de pensamiento estén integrando, o sea, que puedas generar respuesta a los estímulos que tenés. Si la respuesta es apropiada o no apropiada, eso ya es un tema un poquito más difícil de diferenciar ahorita. Pero vamos a intentar. Primero veamos qué es lo que necesitas para estar vigil, para estar despierto. Y aquí es donde entra la formación reticular. Hay dos modos de activar el sistema. El primero es el que te mencionaba probablemente en la clase de neuroanatomía, cuando hablaban de la formación reticular o del SARA, en el cual básicamente tu corteza se enciende en base a una señal sensitiva que viene entrante. Para esto necesitas una serie de conexiones en el tallo. La primera premisa acá es que a la formación reticular le llega copia de todas las modalidades sensitivas, o sea, todo lo que sería sensibilidad común o táctil, sensibilidad auditiva, nocicepción, etcétera, ¿eh? Sensibilidad visceral, si así lo querés. Y todas estas modalidades sensitivas que necesariamente vienen de la médula o tienen que pasar por el tallo, van a tirar copias, van a ser señales que tienen colaterales al sector lateral de la formación reticular. ¿Por qué? Veamos el caso desde un punto de vista puramente conectivo. Hagamos caso que estés dormido. Estás dormida. Y viene alguien, y viste alguna vez Tom y Jerry, ¿verdad? La clásica treta de Jerry, que le pone fosforito entre los dedos de los pies a Tom, enciende y le enciende un fósforo para quemarse, para quemarle el pie. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Hay una señal sensitiva que está entrando, ¿verdad? Pata te está quemando de Tom, pero en ese momento Tom está dormido. Quiere decir que su tálamo no está enviando señales a la corteza. Y el problema es que una señal sensitiva que llega a un tálamo apagado es como que yo apague el teléfono y me querrá llamar. O que mejor aún, me da más que el teléfono. Supongamos que yo tengo mi computadora apagada y vos me querés llamar por medio del Google, ¿verdad? Del Meet o del Zoom. No te podrías comunicar porque el mecanismo que recibe está desconectado, ¿ok? Entonces, ¿qué harías? Enviarme un mensaje o llamarme por teléfono, la vía alternativa, y me mandas un mensaje al WhatsApp del teléfono diciendo, doctor, encienda su Meet, o este es el link de la reunión porque quiero hablar con usted. Una vía alterna mediante la cual puedo activar el sistema principal. ¿Ah? Esa es la idea de todas las colaterales. Yo estoy recibiendo señal que va al tálamo, a un tálamo apagado, pero al mismo tiempo esa señal se está desviando y estoy enviando una copia de la formación reticular. La formación reticular va a llevar esta señal a un núcleo en específico. Un núcleo que se llama el locus ceruleus. En la parte alta de la formación reticular, la parte más rostral, más o menos al nivel, un poquito debajo del nivel del folículo superior, hay un paquete de núcleos. Uno de ellos, ya lo vimos ayer, era el núcleo pedúnculo pontino, que es el núcleo apagador del sistema. Al lado de él está el locus ceruleus. Locus ceruleus es un núcleo noradrenérgico. El neurotransmisor básico es norepinefrina. Y este locus ceruleus va a tener tres grupos
de proyecciones, o sea, 3 salidas importantes. La primera va a ser hacia todo el sistema motor, o sea, núcleo del tallo, cerebelo, ¿ok? Ahí es donde tenés fibras, bueno, todo el sistema reticular distribuido en el tallo, fibras retículos cerebelosas que te aumentan la actividad de la corteza del cerebelo, fibras retículos nucleares a todos los núcleos del tallo y fibras retículo estriadas, ¿ok? Retículo estriada para los ganglios basales que aumentan la actividad de los ganglios basales. Acordate que te dije que esos ganglios basales los habías apagado para dormir, ¿ok? El núcleo pedúnculo pontino te bajaba la actividad de los ganglios basales. Y eso es bien evidente. Cuando tenés, por ejemplo, un paciente con Parkinson, que implica una disfunción del estriado, cuando se duerme, pacientes de Parkinson no tiemblan dormidos. Y si tenés un trastorno del movimiento, un balismo, una tetosis, una correa de Huntington, cuando se duerme, todos los movimientos raros esos que hacen, se quitan. ¿Ok? O sea, que implica que, los ganglios basales son regulables, apagables, encendibles por la formación reticular. O sea, grupo número 1. Grupo número 2 es el tálamo. Así como tenía fibras que iban del núcleo pedúnculo pontino al tálamo para apagar el tálamo, tenés, por supuesto, fibras que lo encienden. Y estas fibras van del locus ceruleus, y el área que está relacionada, se me olvidaba, al cerebelo. Los núcleos activadores van a ir por un proceso de 2 pasos. La primera es del locus ceruleus, que es el switch, el master switch ahí para todo, a un núcleo que está cerca del brazo del folículo, se llama los núcleos parabraquiales. Y los núcleos parabraquiales al cerebelo. Perdónenme esa, que me olvidaba ese detalle. ¿Okay? O sea, el primer grupo, lo dijimos, segundo grupo, de los núcleos parabraquiales al cerebelo, perdón, a los grupos parabraquiales al cerebelo y al tallo. El segundo grupo, de locus ceruleus, a un grupo de núcleos bien antiguo del tálamo que se llama los núcleos intralaminares, de los cuales hay 20 de ellos, pero solo 2 son suficientemente grandes para que merecieran un nombre. Se llaman núcleo centromediano y núcleo parafascicular. Están enterrados en el centro del tálamo. Y estos van a enviar una serie de fibras a los demás núcleos del tálamo, o sea, del núcleo centromediano y parafascicular a todos los núcleos del tálamo para mandarle la señal de encendido. O sea que cuando entró esta vía, entró al locus ceruleus y encendió el tálamo. Ahora el tálamo está ya encendido y enviando señales a la corteza, pero la corteza todavía está en modo de sueño. Ahí es donde viene el tercer grupo de fibras. Un grupo de fibras que se llaman fibras retículo-corticales. Y estas fibras retículo-corticales, que son también adrenérgicas, utilizan norepinefrina, van a ir a distribuirse por toda la corteza cerebral para enviarle una señal que hace 2 cosas. Primero, aumentar la actividad. 2, sacarla de sincronía. ¿Se recuerdan que ayer dijimos, dormido, tu electroencefalograma está sincronizado? O sea, todas las partes de la corteza están trabajando al compás. Pero ahora la señal de desincronía va a hacer que cada parte de la corteza empiece a detectar señales que le están entrando al tálamo y cada cual se dedica a hacer su trabajo, cambia su actividad en el electroencefalograma, ves que al abrir los ojos y al despertar, cambia de alfa y empiezas a ver actividad rápida separada de cada parte de la corteza. ¿Ok? ¿Me explico con eso? Sí, doctor. Ahora, esa secuencia que te dije que había 3 grupos de fibras involucrados, se tiene que hacer en orden, porque si no, permítame. Porque
Porque si no estuviera en orden, va a pasar una cosa. Si yo enciendo la corteza, pero no recibe señal del tálamo, no estoy haciendo nada. De hecho, prontamente la corteza, después de unos segundos o minutos, otra vez va a considerar, esa es referenciada, despierta por gusto y se vuelve a dormir. Entonces no cumpliría el propósito. 2. Si la corteza y el tálamo están encendidos, pero el sistema motor no se encendió, ¿qué tenés? Tenés parálisis. Parálisis del sueño. ¿Nunca alguien ha tenido un episodio de esa cosa? No es raro. No es raro. No es común. No es que te pasa siempre, pero sí lo has tenido. Y si te das cuenta, si la has tenido, sabes qué desagradable es, ¿verdad? El hecho de que tu corteza ya encendió y estás procesando señal generalmente que entra por audición o señal táctil, pero tu sistema motor lo ha encendido y entonces te querés mover, pero estás paralizado. Dura unos 20 segundos, 30 segundos. Pero mientras tanto, tenés la desagradable sensación de que tu sistema no responde a quererte levantar. Estás literalmente paralizado en la cama. Básicamente lo que pasó es que hay un desfase. En vez de encender primero la vía que enciende el tallo y los sistemas motores, encendiste primero corteza y tálamo. O que básicamente no solo que encendiste, sino que no tuviste la capacidad en ese momento de quitar la inhibición que habías hecho durante el sueño a todas las vías motoras. O sea, acordate del sector. El sector gigantocelular de la formación reticular había apagado el hasta gris ventral. Y como no la pudiste desinhibir, como no la encendiste en tiempo, entonces estás despierto pero paralizado. Desde un punto de vista de comodidad es tremendamente incómodo. Desde un punto de vista de sobrevivencia puede ser grave porque aquello que te despertó podía ser algo serio, vaya, un ataque, un terremoto, una cosa así, y básicamente estás despierto y te das cuenta que estás en problemas, pero no te puedes mover. Y eso ocurre ocasionalmente. O sea, cuando es recurrente sí hay un problema, pero se considera fisiológico que más de alguna vez en tu vida al sistema activador reticular, como dice, se le vaya el pájaro y enciende las cosas al revés. Yo no sé, yo lo he tenido una o dos veces. No sé qué tanto. Entre ustedes, por lo menos, ya vemos que tuvimos un caso. ¿Okay? Entonces, eso implica el hecho de que toda esa actividad es ascendente y reactiva. ¿Okay? Porque implica un estímulo externo. Pero yo no necesito un estímulo externo para despertarme. ¿Okay? Yo me despierto. Puede que me despierte 2 minutos antes de que sea hora de dar la clase. Como la mayoría de ustedes, no lo neguemos. Pero no necesitas un estímulo. ¿No? Yo no necesito la alarma, ni necesito que nadie me vaya a despertar. ¿Cómo entonces hago para hacer una activación del sistema y salir del modo de sueño sin caer sin caer en un estímulo externo, sin depender de un estímulo externo? Ahí es donde viene la dicotomía que te decía, que la explicación que te da la presencia del dichoso sana no es una explicación completa, porque vos también puedes tener una activación que sea proactiva. Vale. Suponete, viernes. Son las 6 de la mañana. Y vos estás internamente, o sea, salís de tu sueño, saliste del sueño REM, del movimiento ocular rápido, y estás otra vez iniciando otro ciclo de sueño, ¿no? Que va a durar unas 2 horas. Y en ese momento, tu proceso de pensamiento, que están más o menos funcionales, empiezan a pensar, en un sueño, y pensar que tengo examen de fisiología, y se me olvidó un tema, ¿eh? Así de que
Ay, que algo se me olvida. Ese clásico despertar implica que estabas dormido, tus funciones motoras estaban apagadas, tu sistema en general estaba apagado, pero tu corteza por un momentito salió de modo sueño, empezó a activar y te recordaste de algo. En ese caso, la señal va a venir al revés, va a venir para una activación descendente, activa, proactiva, si así lo querés, en vez de reactiva, en el cual una señal de la corteza viaja por un grupo de fibras córtico-nucleares, específicamente córtico-reticulares, y la corteza puede aumentar la actividad del sistema y encender el sistema. O sea, ahora tenés una vía diferente de la corteza al locus coeruleus, que tienen una serie de proyecciones que van hacia la porción alta de la formación reticular, para que el locus coeruleus aumente la actividad y despierte el sistema. De hecho, esta influencia de la corteza, esta influencia proactiva, no solamente es encendido y apagado, o sea, la vigilia, una vez que está establecida, no necesariamente tenés que estar al 100% todo el tiempo. Bueno, ponete, estás en la situación intermedia entre el sueño y el despertar. Estás somnoliente, estás cabeceando, estás en una reunión, ¿ah? Estás en una, encendiste el Meet y tu único estímulo es ver a un tipo calvo que está hablando de algún tema aburrido. Y este calvo habla como parece padrecito de iglesia. Es que no lo vas a decir aquí en público por razones obvias, pero es lo que están pensando por lo menos un par de ustedes, ¿verdad? Entonces dicen, y no tener real razón para tener tu sistema completamente activo. La corteza puede modular la actividad del locus coeruleus y ahorita, por ejemplo, mi sistema motor está trabajando a una capacidad baja. Ya hablamos de los mecanismos retículo-espinales para regular la actividad motora y la mía está bien baja. Mi actividad cortical puede que esté bien baja, pero no tiene mucho estímulo, está mínimamente vigil, mínimamente despierto. Pero en eso, oís allá afuera que no sé, anda tu mamá o tu abuelita y dice que alguien se cae y la señal de la corteza automáticamente, mira, eso es, ¿qué pasó? Alguien se cayó afuera, voy a ver qué pasó. Tenés que subir la actividad del sistema motor, tenés que subir la actividad subir la actividad del asta gris, tenés que subir la actividad cortical, y eso es un mecanismo descendente de la cual tu corteza está indicándole a todo lo demás, a todo el resto del sistema, que aumente su actividad, qué sé yo, del 50 al 90%, vaya, si lo midieras en términos de porcentaje. O sea que no solamente tenés encendido y apagado, sino tenés modulación de tu vigilia. ¿Okay? Y aún así no he contestado la pregunta. ¿Cómo haces para despertarte en la mañana aunque no estés pensando en nada? Yo me despierto, qué sé yo, a las 7 de la mañana. Haya o no haya actividad. Sencillamente te despertas. Es más, probablemente una vez que te despertaste en la mañana, ya te sea relativamente difícil volverte a dormir. Me desperté, hay un momento, me despierto, me vuelvo a dormir, pero el momento en que te despertas, decís, ya no me puedo volver a dormir. ¿Qué implica eso? Implica que vos tenés un reloj interno. Acuérdate que para todo efecto o discusión fisiológica, vamos a considerar que los humanos son en principio una especie diurna, o sea, fisiológicamente estamos adaptados para que en la mañana, temprano en la mañana, tu reloj interno te despierta para ir a buscar
Ir a buscar tu sobrevivencia, ir a buscar qué comer o lo que sea. Y que por supuesto es una cuestión de más allá de conveniencia, sino de éxito, el que te pudieras despertar tan tempranamente como fuera posible para aprovechar la mayor cantidad de luz de día. Si te levantabas Para eficiencia en fisiología. por fisiología, sí, por fisiología. Imagínate que fueras que tus ancestros que se dedicaban a vivir de andar recolectando cosas se levantaran a las 11 de la mañana. Cuando se despertaban ya no iban a encontrar nada. Es más, acordate que muchos de ellos también lo que hacían era cazar cosas como pajaritos o conejitos o cosas, animalitos chiquitos. Y esos animalitos generalmente están activos a la hora del amanecer, ¿sí? Por cuestiones de rendimiento térmico y todo. A las 11 de la mañana ya todos los conejitos se habían vuelto a poner en sus madrigueras, los pajaritos habían volado y ya no había comida. Por lo tanto, vos querés despertarte tan cerca de las horas de vigilia, de las horas de amanecer y aprovechar todas las horas de vigilia posibles. Entra tu reloj interno hipotalámico, que dijimos que era reajustado, ¿no? Diariamente, tu epitálamo, tu núcleo supraquiasmático, le envía información al epitálamo que lleva una cuenta de la cantidad promedio de horas de luz solar. ¿Okay? Digamos que hoy la duración del día es 11 horas 30 minutos. Mañana va a ser un poquito más largo, va a ser unos 30 segundos más largo las horas de luz diurna. ¿Ok? Quiere decir que si yo alimenté la información al epitálamo de más o menos de la duración promedio del día, que cambia, aunque cambia lentamente, no va a cambiar bruscamente de un día a otro. Y esta información de la cantidad de luz del día te está reseteando el reloj hipotalámico. Y este reloj hipotalámico a cierta hora, está reajustado el ciclo de 23 horas y fracción o 24 horas, va a enviar una señal, el hipotálamo lateral, hacia el locus coeruleus, que cuando el contador epitalámico llega a cierto número de horas, envía una señal al hipotálamo. El hipotálamo lateral toma esta señal y le envía una señal al locus coeruleus. El locus coeruleus me va a dar la señal de despertar para todo el sistema en cuanto reciba información del hipotálamo que es hora de despertar. Por lo tanto, eso me permite la existencia de lo que llamamos el ciclo circadiano, ¿okay? Que aparte del ciclo circadiano no solo es un ciclo de secreción de hormonas, un ciclo de secreción de cortisol y norepinefrina, sino que también es un ciclo en el cual el hipotálamo lateral enciende la formación reticular y la formación reticular enciende el sistema. O sea que ya viste que hay, de hecho, 3 modos para la vigilia. Reactivo, activo o proactivo basado en la corteza y activo basado en el reloj hipotalámico. Los 3 ciclos se influencian mutuamente. ¿Sí? Los 3 ciclos se influencian mutuamente. Ninguno tiene el dominio completo de la vigilia. Vos puedes encender el sistema de cualquiera de las 3 maneras y un sistema puede sobrepasar al otro. Caso, por ejemplo, estás estudiando para un examen. Por cierto, ¿cómo le fue en bioquímica? Pregunta maligna del día, ¿cómo le fue en bioquímica? Bien, estaba fácil. Bueno, menos mal. Porque bioquímica tiene esa particularidad. Es una clase que cuando te quieren hacer un examen tranquilo, normal, o sea, realmente no es difícil. Ahora, cuando tenés un maestro de bioquímica metido a rollos y te empiezas a preguntar enzimas y vías y las quiere memorizadas, eso es un... ¿Cómo será nuestro examen? Diabólico.
infernal. Ay, no. Usted le está preguntando, León, ¿qué tan dura va a ser la mordida? No, el examen consta de 25 preguntas. Va. Tomémonos un minuto. El examen va a ser así, de 8 a 10. 2 horas. Va a tener unas 25 preguntas más o menos, distribuidas de varios tipos. Y normalmente yo calculo que el examen para una persona promedio debe poderlo contestar en 90 minutos. ¿Ah? O sea que tendría tiempo de margen para tener, para poder revisar sus respuestas. El día viernes, lo que vamos a hacer, el examen va a ser en la plataforma de la universidad. Hay ahí puede hacer algún par de ajustes en su navegador. Voy a poner un modo protegido. O sea, no se instala, sino a través de la plataforma. Hay un modo protegido contra copia y pega, ¿va? Y ese día va a haber una reunión de Zoom, igual que esta, para los exámenes, y todo el mundo enciende su cámara porque quien está en el examen va a estar visible en la cámara y trabajando, ¿va? En su ventana del examen, entrega y con el micrófono apagado para no molestar a los demás, todos, incluyendo yo, y el que tenga alguna duda o una pregunta, para eso está el micrófono, ¿ok? O sea, va a ser como un examen regular presencial, lo único que obviamente a través de la reunión, tiene su ventana del Meet y su ventana en su pestaña en navegador con el examen y está contestando y entregando. El que entrega dice, ya entregué, yo reviso que efectivamente haya llegado y a su casa. Después yo me quedo obviamente sumando y calificando. ¿Ok? De más está decir que se aplican las reglas normales de cualquier examen con respecto a la individualidad de las respuestas. ¿Ok? Vale, en particular, uno se da cuenta de las respuestas de esos de tipo de preguntas de respuesta breve o tipo ensayo, que obviamente pueden ser similares, pero si dos personas tienen exactamente la misma respuesta, obviamente que ahí hubo algo que no está bien, ¿no? Entonces, las de tipo breve, obvio, la computadora no puede revisar. Miren, todas las respuestas las reviso yo personalmente. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo fuera de aquí no puede entrar? Miren, las respuestas son de dos tipos acá. Las de respuesta breve, o sea, las preguntas de ensayo, en las cuales yo le pregunto, bueno, qué sé yo, algo totalmente disparatado, o sea, ¿cuál fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Y vos tenés que escribir, ¿ok? Fue porque Francia y Austria se estaban peleando, no sé. Esas se revisan siempre manualmente. La computadora no puede calificar esas, porque no tiene ningún sistema existe que pueda manejar eso. Las que vos decís son las de completar, que a veces viene y qué sé yo, el núcleo responsable de la activación de la activación ascendente es raya. Y vos, por ejemplo, escribís locus ceruleus correctamente, o sea, con la ligador, locus caeruleus. Y yo entiendo eso, ¿ah? Pero la computadora no entiende la ligadora y cree que es ceruleo, C-E-R, y te la pone mala por una letra. Esas respuestas yo las reviso manualmente, porque yo sé que el sistema solamente permite coincidencias exactas. Entonces, si te puede salir mala en la computadora, pero yo estoy revisando todas las respuestas personalmente, ¿ok? Todo lo que es de escribir, que no sea las de selección múltiple, eso sí lo puede calificar la computadora, porque A es A, B es B, ¿ok? Pero donde vos escribís algo o seleccionas algo de una lista o tenés que completar, yo la reviso, eso no es problema, ¿ok? Porque ya sé
que marca mal las cosas que están buenas por ortografía, por tildes, o porque, por ejemplo, o por cuestiones que yo entiendo. Por ejemplo, dice, por ejemplo, la letra ñ. Mi computadora no tiene un teclado gringo y no tiene ñ. Y yo no voy a estar buscando cuál es el carácter en el mapa de caracteres, ¿verdad? Entonces le pongo N, ¿verdad? Entonces dice pequeña en vez de pequeña. Yo lo entiendo, la computadora no. O sea que yo ya sé, por eso es que los exámenes no es como en otras materias, que la nota te sale inmediatamente, porque son cosas. En matemáticas sí, solo puede haber una respuesta correcta y la computadora programar la respuesta correcta a la página y va a chequear. Porque esta plataforma que está usando la universidad fue hecha para cualquier carrera menos medicina. ¿Okay? Esta plataforma que ves en tu campo virtual es una plataforma de código abierto que fue diseñado para enseñar clases de STEM, de matemáticas y ciencias, a nivel de colegio o a nivel de primer año de universidad. Incluso cuando yo hago un examen tengo que renegar, como no tenés idea, porque muchas de las herramientas que tiene ahí para hacer exámenes son orientadas a las matemáticas, pero para cosas como esta, materias como esta, es un dolor de cabeza hacer un examen que sea presentable en la página, créeme. Ya esa parte yo ya tengo una desagradable experiencia, pero como la universidad se fue con una de esas soluciones de con una sola talla para todos, esto es desgraciadamente el problema. Cuando yo hago un examen, o cuando existía el modo presencial, o sea, hasta el año pasado, y yo hacía un examen, el examen yo obviamente escrito a mano, tapeado en la máquina, pero una cosa que era no solamente más práctico para mí escribir, sino también más práctico de contestar y revisar. Examen de esos impresos en papel, propiamente hecho, puede realizar 15 exámenes por hora, más o menos. O sea que en 1 o 2 horas, yo decía, miren, entren a las 11 y para la 1 de la tarde, yo ya tenía las notas, ya les puedo decir, miren, cuando a la hora de la salida, búsqueme por la nota porque ya lo revisé. Pero ahora no. Ahora me toma 2 días porque cada vez que yo corrijo una pregunta, se abre una ventana nueva. Entonces tengo que cerrar la ventana y seguir a la siguiente pregunta, revisar pregunta por pregunta. ¿Usemos el Safe Exam Browser? Sí. Sí. Todos los exámenes aquí son con el Safe Browser. Dicho sea de paso. Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, es que usted dijo que vamos a tener que estar en la llamada, pero por ejemplo, algunos como yo hacemos exámenes en una computadora de escritorio y recibimos la clase en la laptop, porque tal vez es la única que tiene la cámara. Entonces, En ¿qué la haríamos? plataforma en la universidad, la plataforma en la universidad, pues yo estoy trabajando desde una laptop. No, sí, pero es para que usted pueda, porque se supone que usted tiene que ver lo que nosotros estamos viendo, ¿cómo? No, o sea, tengo que ver que ustedes yo tengo que verlos a ustedes en el examen, o sea, que estén participando y que sean ustedes quienes están contestando el examen. Por razones obvias, ¿va? Ajá. Ya, Entonces, ¿me ahora entendés? O tendríamos sea, si estamos en otro dispositivo, solo tendríamos que enfocarnos a nosotros haciendo el examen, ¿verdad? exacto, o sea, yo no estoy hablando ni acusando a nadie, ¿me entiendes? Pero lo lógico sería decir, bueno, ¿cómo sé yo que quien está haciendo, que si el examen de Scarlett, por ejemplo, lo está contestando Scarlett, y no que tiene, qué sé yo, etcétera, o como para decir, bueno, miren, bueno, que yo estuviera dando otra clase, dicen, yo llevo fisiología con Suazo, pero el examen no lo está contestando David, sino que lo está contestando el doctor Corea, que de alguna manera lo convencieron de que les contestara el examen. Ese tipo de situaciones, por eso la cámara, para ver que quien está haciendo el examen sea identificable como el estudiante. Lo del corta y pega, para eso es el Safe Browser. Para el Safe Browser, porque
No me interesa tener a nadie que sencillamente está cortipegando de apunte, particularmente cuando hay apuntes escritos, cortipegando material, porque entonces eso no es un examen. Para eso intentar. Tuvimos problemas, ya sé que hay problemas, yo estoy probando con el browser, porque si no, la alternativa es que yo voy a poner, si yo veo que el browser no es funcional, voy a hacerlo en una plataforma fuera de la plataforma de la universidad que tenga un safe browser. Hay varias, ¿no? Yo uso la plataforma en la universidad por conveniencia, ¿ok? Porque ahí puedo tener un banco de preguntas o porque ahí sencillamente se van acumulando las notas y lo que sí hace la plataforma es llevándome cuentas de quién se conectó y a qué hora. Pero si hay demasiados problemas con el Safe Exam Browser, lo que vamos a hacer es pasar el examen por Tesmos o algo así. Y entonces esos exámenes, solo les envío el link del examen. El link del examen en donde lo voy a poner. O sencillamente le aviso, la plataforma está funcional. Yo lo que estoy ahorita es que voy a correr un examen hoy o mañana, no para ustedes, sino voy a agregar, si les aparece gente en el listado de la clase, de hecho la voy a hacer, no con ustedes, sino porque aquí tengo a quién agregar. Vaya, puedo agregar a mi hija que es de ingeniería y le pongo un examen de machote, vaya, solo para probar. Es decir, mira, yo estoy en el examen, vos conectate ahí y contestar las preguntas del examen. Obviamente, no sé yo cuánto es 1 más 1 o de qué color es el caballo blanco en morazán, cualquier cosa, para ver la funcionalidad del examen y para que ella está junto a mí y le digo, proba a ver si copia o no copia. Yo sé que ¿qué problemas tenían con el Safe Browser? Para yo saber. Bueno, primero teníamos un problema que a la hora de descargar hay que hacer una configuración porque se descargan dos programas del browser, uno que es Tools y el otro que es el principal. Entonces había personas que querían configurar el Tools y no los dejaba, tal vez porque no podían escribir un arroba o cosas así, entonces no podían ingresar la dirección del examen. Y luego creo que había problemas con que Google nunca les cargaba. Que no podía ingresar una arroba que bloquea varias teclas, sí. Bloquea las teclas de corta y pega y de direcciones. Ok, esa es una. Entonces, esa es una, que no podían entrar a la plataforma, pero el examen en sí, las de símbolos, sí. Pero bueno, esas cosas nosotros no las vamos a utilizar. Problema para correos o contraseñas. La contraseña de ustedes, vaya. Si su contraseña tiene símbolos, ahí sí, ahí sí habría que ver eso. Okay. La otra cosa, porque cuando te refieres a contraseñas, te refieres a tu contraseña de entrada al campus. Sí, ok. Bueno, ahí sí, como digo, es una cosa individual, porque no puedo, no les conozco las contraseñas a algo. Yo puedo poner una contraseña de entrada al examen y la contraseña no es, la contraseña obviamente yo lo tomo en cuenta, pero sus contraseñas y sus correos sí ya ese es diferente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro problema había? Que se crashea más la plataforma, eso ya es inevitable porque eso ya es inevitable. Yo lo que voy a poner es que si la plataforma se estrella, obviamente que ustedes van a tener más de una oportunidad de examen. Miren, la ventaja aquí es que yo puedo poner cuántos intentos de examen pueden tener ustedes. Incluso decir intentos ilimitados, dice, conéctese y reconéctese. El problema con eso es que cuando empiezan un examen tener que volver a contestar la que ya habían contestado, que se supone que ya se la saben. El proceso de contestar es lo que menos tiempo ocurre. Pero sí, eso es lo que se está ahorita haciendo en prueba. Porque desgraciadamente, a veces me pasaba a mí, la vez pasada con el browser incluso, a mí era que no me dejaba editar las preguntas en el examen. Yo pongo, por ejemplo, 20 preguntas.
y después quiero cambiar uno porque me pareció que estaba mal y el estúpido Safe Browser no me dejaba a mí entrar a mi examen. Entonces todo eso lo estoy revisando. Al final, con ese caso, que te digo que no me dejaba entrar a mí, puse el examen en otra plataforma. Que sí, una plataforma comercial que sí me dejaba trabajar correctamente. ¿Ok? Porque, por ejemplo, pudiera poner el examen en Google Forms. ¿Ok? Que tiene una herramienta para hacer exámenes. Y Google no molesta. No es oficial. ¿Ok? No es una cuestión oficial ni de Google ni de la universidad. Pero si te has dado cuenta, yo no me interesa muy poco que sea oficial. Me interesa que sea práctico para ustedes y para mí. Y que ese tipo de problemas, por ejemplo, que la plataforma te saca del examen, y eso pasa con y sin el browser, te aviso. Ya he tenido también ese problema, no sé si ustedes, que están con el navegador normal y la plataforma de repente se bloquea y no te deja entrar al examen o se resetea, tenés que volver a entrar y el examen que tenías contestado aparentemente desapareció. A mí sí me aparece. Cuando vos empezás un examen, la plataforma se estrella y no terminaste de contestarlo, a mí me salen 2 intentos de exámenes y 2 exámenes contestados con tu nombre en mi página de calificaciones. Y entonces yo tengo que averiguar cuál de los dos es cuál de los dos es el último intento o cuál era el intento verdadero. Tenemos que revisar 2 en vez de 1. No crea que a mí me hace mucha gracia estar en ese sistema, pero desgraciadamente esta gente de la plataforma de la universidad no sabe lo que están haciendo. Entonces, como te digo, el jueves yo voy a enviar la indicación. El examen se hará por el campus virtual o se hará por XXX, con código tal o obviamente con el link para el examen. Y el examen, cuando yo lo haga, se entiende que cuando está desplegado ya para que ustedes lo contesten, yo ya lo probé. ¿Okay? Ya sé que el examen funciona y ya lo revisé que cumpla con el contenido y ya generalmente ya lo probé de que el sistema no me esté generando problemas. Una pregunta, ¿el Safe Browser funciona? ¿Quiénes contestan examen desde el teléfono? Es que me parece terrible, pero me parece terrible tener que contestar un examen de fisiología con el teléfono. Pero hay alguien que hace eso. Yo, doctor. ¿No tenés laptop? Ahorita me la están revisando y en UNSA me dijeron que me la entregan dentro de 2 semanas. Porque mis exámenes siempre tienen una serie de preguntas de contestar, de escribir. Y escribir desde el teclado del teléfono lo vas a sentir incómodo. Te aviso, te anuncio ese detalle. 1 y 2, de que si el Safe Browser funciona en teléfonos. Porque yo nunca lo he probado así. Esa es otra cosa. El Safe Browser solo está para ciertos programas operativos, no para todos, y no recuerdo cuáles. No sé si es que para iOS no, y solo para Android, no recuerdo. Bueno, no, probablemente solo para Windows. Pregunta, bueno, ahí viene la pregunta. ¿Algunos de ustedes son fanáticos de esa computadora con la manzanita? Porque yo no uso Apple, todas mis máquinas son Windows. No sabría decirte, por ejemplo, en Safari, ese browser tiene problemas. El Safe Browser tiene problemas, por ejemplo, en Safari o en máquinas Apple, porque la última Apple que yo toqué era una Apple II, y eso fue hace 35 años. No me gusta. Nadie tiene Macintosh para tomarlo en cuenta. No, ok, perfecto. Ni nadie tiene máquinas Linux, porque el de ese es otro lío. Quien sea Linuxero va a tener que morder el plomo un día y usar una máquina Windows aunque no les guste. Les digo, pues yo uso Linux como segundo sistema en algunas máquinas,
pero para estas cosas no tengo ganas de estar reconfigurando toda la internet. Entonces, yo programo estos exámenes para Windows y porque es lo que todo el mundo anda, o Android. Entonces, eso, como digo, el jueves va a estar la indicación después de que yo haya probado todo el sistema y haya revisado todas las quejas del Safe Browser. ¿Ok? Entonces, terminemos porque nos vamos a... queremos ver dos cosas acá y estábamos con la conciencia. ¿Okay? Regresemos al asunto. Solo me falta ver cómo evalúas la conciencia. Ahora, porque eso es un punto práctico. Esta es la cosa fisiológica. La cosa una es la fisiología y otra cosa es cómo evaluar la conciencia o la vigilia, más bien. Porque aquí es donde entran las escalas para evaluar la conciencia. Mira, el problema con las escalas para la conciencia era que antes, y en los libros viejos, en los textos clásicos, antiguos de semiología, tenías una serie de términos que decías consciente, estuporoso, en coma superficial, en coma profundo, en coma sobrepasado, decían un montón de términos así. El problema con esos términos son subjetivos. Y entonces venía y yo tomaba un paciente y lo evaluaba. Y decía, no, este paciente está estupuroso o está somnoliento para mí. Para mí, dice el doctor Corea que está somnoliento. Pero venía después otro colega y ponía, viene el doctor Díaz y dice, no, este paciente está en coma superficial, porque a mí me parece que está en coma superficial. Luego venía la doctora Mejía y decía, no, está somnoliento nada más. La verdad es que el paciente estaba igual, ¿ok? Estamos viendo el paciente al mismo tiempo los tres y cada quien tenía una impresión diferente de lo que era estupor o coma o no sé qué, porque no había ningún término definido. El problema venía cuando estás evaluando pacientes con lesiones en la cabeza. Porque si un paciente estaba y la escala iba consciente, somnoliento, estupor, coma superficial, coma profundo, no sé qué. El problema es que si venía yo y leía, mira, hace 4 horas lo vio la doctora Ramírez y decía que estaba en estupor y ahorita para mí está en coma superficial. Según la escala, el paciente estaba peor. Y como yo estaba observando a ese paciente, tal vez con una hemorragia, si está peor, vamos al quirófano porque hay que abrirle la cabeza, ¿va? Y tal vez el paciente no estaba peor. Entonces yo necesitaba una escala objetiva para evaluar el deterioro de la conciencia. Y para ser objetiva, además tenía que ser una escala que fuera aplicable en cualquier lugar. O sea, no depender de instrumentos complicados ni de cosas complicadas, porque yo veo a mis pacientes 1 o 2 veces al día, pero quien está chequeando si se deteriora la conciencia es el personal de enfermería, que tiene una indicación puesta ahí. Chequeen la conciencia, chequeen el nivel de conciencia cada hora, cada 2 horas, y anoten para que yo vaya a ver. Y si, por supuesto, si ven que había un deterioro, me avisan porque probablemente tenga que hacerle algo al paciente, agregarle o quitarle algo o abrirle la cabeza. Entonces ahí es donde entraba. Y lo mismo para los paramédicos, los de la ambulancia, que me llamaran a mí. Fíjense, doctor, que hay un accidente, usted está de turno, y hay un accidente de tránsito así, y estamos recogiendo un paciente que está con tal y cual compromiso de la conciencia. Entonces, obviamente tenía que ser simple. Ahí es donde entra la evaluación de las escalas de la conciencia. Y la más usada es la escala de Glasgow. Allá por el año 76, ya hace algún tiempo, 2 neurocirujanos en Glasgow, en Escocia, se inventaron esta escala, que es para evaluar la vigilia. Y esa escala te mide 3 parámetros.
te mide la respuesta verbal, te mide la respuesta motora y te mide la respuesta a la apertura ocular. Y total, que esta gente hizo una escala que tenía 15 puntos posibles. En el momento en que estamos ahorita, que estoy consciente, hablando, y hablando supuestamente con propiedad, o sea que estoy orientado, tengo el máximo de 15 puntos. Y el sillón en el cual estoy sentado tendría 3, que es el mínimo. No puedes tener menos de 3, porque por ahí he visto gente. ¿Cuántos puntos tiene el grado? Mire, doctor, creo que tiene como 2. Va a tener 2. 2 iba a tener de nota el interno que me dijera eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mide? ¿Cómo se mide la escala de Glasgow? Vos tenés, empecemos por la parte que me mide integración, que es la respuesta verbal. Ahí hay 5 posibilidades. La primera, que le des 5 puntos a alguien porque está consciente y orientado. O sea que orientado quiere decir que es capaz de contestarte correctamente quién es, dónde está y una razonable aproximación del tiempo. O sea, no quiere decir que te pueda decir que yo te diga, ok, ¿qué fecha soy? Y entonces yo te pregunto qué fecha soy y vos me decís que es 22 de febrero. Pero, ajá, dice, hoy es 22 de febrero, cuando en realidad es 23. Eso es válido. Eso no es desorientación, porque cualquiera se confunde en un día. Ahora que me digas que es 24 de diciembre, ahí sí la cosa anda mala. O que no me puedas decir nada. Acordate que eso de la orientación en fecha y hora depende de un montón de cosas. Y a mí se me va el pájaro, imagínate a alguien que vive en el campo y tal vez no lleva el calendario así a cuenta. Pero primero es tiempo, que es el más sensible. Después en espacio, o sea, ¿dónde estoy? No quiere decir dame la dirección, sino que lo estás viendo en la clínica, en el hospital y que él te responda. Ah, estamos en un hospital, estamos en una clínica, estamos en la Cruz Roja, ¿vale? La gente no sé por qué les gusta decir, llegan a un hospital y no sé por qué tienen la idea que la Cruz Roja tienen algún tipo de consultorio, cuando realmente lo que hacen es más que nada transportar gente. La única clínica de la Cruz Roja que yo conozco es la que está en el tránsito, donde te hacen el examen para la licencia. Pero bueno, la Cruz Roja es una cuestión aceptable, o sea, te dan cuenta que están en una institución de salud y no en el estadio, en el supermercado, algo parecido. 2. 3, obviamente la orientación en persona es autoevidente. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? ¿Y con quién está hablando? O sea, ¿estás hablando conmigo? Usted es el doctor, algo así. Ok. Si contesta esas 3 esferas correctamente, tiene el máximo, 5 puntos. Si está desorientado en cualquiera de las 3, entonces tiene un punto menos. 4 puntos. Está consciente, está vigil, pero está desorientado. O sea que ya, fíjate bien, está vigil, pero ya no puedes decir que su conciencia está completa. De ahí vienen los pacientes que no son capaces de dar una respuesta coherente. Generalmente los pacientes están evidentemente comprometidos de la conciencia. En primer lugar, quiere decir respuesta inapropiada. Una es que respondan con palabras, pero que no se aplican al caso. Y lo más común es que estos pacientes tienden a tener deterioro de los procesos de pensamiento, queda el lenguaje que es bien emocional. O sea, básicamente lo que están es pataleando, gritando, llamando a la mamá o diciendo malas palabras. Es bien común. Es bien común que un paciente con un trastorno de la orientación se te manifiesta diciendo malas palabras. O sea, cualquier estímulo, tal cosa, y están gritando y diciendo toda clase de barbaridades, porque es la clase de lenguaje que normalmente tus procesos de pensamiento, tu lóbulo frontal y su manera de concebir el lenguaje que utilizas en un contexto social está desconectado del sistema, no está trabajando y por lo tanto
dicen cosas que no dirían, o sea, normalmente no respondería con un montón de malas palabras a alguien que te está haciendo una pregunta de fecha y hora, ¿va? Pero esta gente ya no, o sea, 3 puntos. Si el paciente no emite ninguna verbalización, no solo lo estimula, generalmente aquí ya no están despiertos y normalmente algún tipo de estímulo molesto y entonces solo hacen ruido, vaya, gruñen, gritan, se quejan, pero no son palabras, o sea, ya no es lenguaje. Dale 2 puntos. Y si no tienen respuesta, dale 1. Ahí tenés lo primero. Y lo que estaba midiendo, porque de hecho la idea es que esta clase de examen lo puede hacer cualquiera. No tiene que ser médico. Eso tenés que darle las explicaciones. Y ahí lo que estás evaluando es qué parte de la conciencia. Estás evaluando la parte de integración cortical de las cosas. O sea, si la corteza está realmente trabajando o no. De ahí la segunda posibilidad es la apertura ocular. Y aquí tenés 4 puntos posibles. Si el paciente está despierto y tiene los ojos abiertos espontáneamente, implicando que está captando el entorno y analizando lo que pasa, dale 4 puntos. Ahora, si el paciente ya no tiene los ojos abiertos, sino que está acostado en una camilla con los ojos cerrados, implicando que no está interesándose o respondiéndose en el medio, dale 3. Si está con los ojos cerrados, pero lo llamas y le dice, hey, fulano, ¿ah? Y vas a ver que muchos de estos pacientes que tienen estos 3 puntos en la escala de Glasgow ocular, abren los ojos un momento y al rato se vuelven a desconectar. O sea, no pueden mantener, eso es mantenimiento de la vigilia. Ya, abren los ojos cuando se les llame por un rato y vuelven a caer, ya no están despiertos, ahí ya no están realmente despiertos. ¿Okay? Ahí 3 puntos. Si no te hace caso cuando le hablas, pero entonces ya venís y entonces haces una maniobra dolorosa, ¿vale? Lo pellizcas, lo pellizcas, le apreta aquí, mira, esta maniobra, o apreta aquí, son los estiloides, algo doloroso, molesto, y abre los ojos y reacciona al dolor, dale 2 puntos, ¿ok? Fíjate que ya de hecho implica que ese paciente no solo no mantiene la vigilia, sino que ni siquiera responde a un estímulo normal, porque generalmente a nadie hay que provocarle dolor para que se despierte. Y si no abre los ojos de ninguna manera, no importa qué le hagas, sin dolor o con dolor, entonces dale 1 punto. O sea que ya vimos, ahora, integración de la corteza, mantenimiento de la vigilia. El tercer parámetro que se tomó es la respuesta motora. La respuesta motora implica una mezcla de, primero, de que si es capaz de comprender órdenes en los puntos más altos y en los puntos más bajos, porque te están midiendo disfunción del tallo. O sea, yo tengo que saber si la lesión solo afecta a la corteza o si está tan dañado el sistema que ya incluso el tallo está fallando. Entonces, la primera, aquí, la respuesta motora te va a dar 6 puntos. 6 puntos quiere decir, el máximo puntaje lo da y dice, obedece órdenes simples. ¿Qué quiere decir órdenes simples? Quiere decir, levante la mano, deme la mano, aplauda, cosas como eso. Órdenes simples que implican propósito. Esto es bilateral, puede que no sea transitivo, pero implica que entendió la pregunta, la pudo integrar, indicando integridad cortical, y que tiene el suficiente control motor voluntario para hacer una acción. Órdenes simples. No le vas a pedir a un paciente, mire, construyame un microscopio electrónico con 2 palillos y un montón de arena. ¿Va? Hay que ser razonable. Se refiere generalmente a órdenes simples cuando son cosas que cualquier persona puede ejecutar. O sea, cosas como aplauda, levante sus manos, deme la mano, apriete, ¿ok? Implicando que el paciente está despierto. 6 puntos.
Si el paciente generalmente en estos casos no está ya despierto y vos lo estimulas con dolor, fíjate que siempre tenés que ir de arriba para abajo. Si el paciente está despierto, no vayas a intentar maniobras dolorosas por razones evidentes. Al paciente no le gusta y te puedes incluso meter en un lío legal si estás pinchando a un paciente sin decirle. A menos que le digas, vaya, está examinando sensibilidad o algo así, mire, voy a probar con una aguja, le va a molestar. Y no, el paciente dice, ¿y usted por qué me está pinchando de buenas a primeras? Okay. Y cuidado porque tiran macanazos si no están del todo despiertos. Si no están despiertos y vos les doy la respuesta instintiva de que te van a pegar. Ok, entonces, 6 puntos. Ahora, el paciente no está despierto y vos venís y empezás a estimular, por ejemplo, apretar aquí entre las clavículas, que es doloroso, y el paciente te va a querer apartar, o sea, localiza el dolor. Y para decir que localiza el dolor, proba primero aquí arriba y luego proba abajo, por ejemplo, sobre la cresta ilíaca, para ver qué aparte, porque puede confundirse con una respuesta de flexión. Si localiza el dolor, dale 5 puntos. ¿Okay? Si ahora paciente ya no localiza dolor, implica que ya disfuncionó toda la corteza y las respuestas de aquí para abajo implican respuestas de tallo. La primera es que cuando empezás a estimular el dolor, el paciente se contrae en flexión, o sea, flexiona las extremidades inferiores o superiores, o las 4 y hace respuesta de flexión. A ese paciente le das 4 puntos. Y esa respuesta de flexión implica que ya esa es respuesta de tallo, y tallo que está empezando a fallar. La segunda respuesta, 4 puntos. De ahí, si está más bajo, si se daña el tallo más o menos y la lesión está más o menos a nivel mesencefálico, mesencéfalo, la respuesta de flexión implica que todavía el diencéfalo y los ganglios basales están trabajando parcialmente. Pero sí, ya disfuncionó todo el tálamo, disfuncionaron los ganglios basales, y lo que está integrando el nivel más alto que está trabajando el mesencéfalo va a tener una respuesta bien característica que se llama de decorticación. Decorticación, su nombre lo dice, la corteza está out. La respuesta de decorticación implica flexión, es este movimiento, mira, flexión de lo extrema de todos los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores. Lástima que aquí no la puedo hacer. O sí, vamos a ver, voy a poner una cama. Esto es una respuesta de corticación. Yo estoy acostado, estimula al paciente a hacer esto. Mira. Extiende los miembros inferiores y flexiona los miembros inferiores. Así de. Eso, dale 3 puntos. Implica que ya las cosas van muy mal. Va fallando el mesencéfalo. Ahora, la siguiente respuesta implica que ya hay disfunción del mesencéfalo y que ya estás integrando a nivel de entre puente y bulbo, es lo que llama respuesta de descerebración. O sea que literalmente estás cabal. Y eso implica que cuando estimulas al paciente por dolorosa, vas a hacer eso. El paciente va a extender las 4 extremidades. Extiende y hace esto. ¿no? Incluyendo extender los músculos espinales y se pone así. Nosotros hace este movimiento. De lo que nosotros decimos, o el término neuroquirúrgico técnico, cuando un paciente está extendiendo así, dice, está arrancando la moto. Se está subiendo a la Harley. Si el paciente se te descerebró, implica darle 2 puntos y generalmente implica que ese paciente no te va a salir de esta. Y por supuesto, un punto es cuando no tiene ninguna respuesta motora. Glasgow de 3 puntos, o sea, 1, 1, 1, sin respuesta, implica generalmente lesión cerebral irreversible. ¿Ok? Hay excepciones.
Hay excepciones como la hipotermia o el uso de algunos medicamentos que te aplastan toda la respuesta del sistema nervioso central, intoxicaciones y demás. Pero en general, si es un golpe en la cabeza y el paciente te dio un grado de 3, ese paciente no va a salir. Es más, la idea de toda esta plática es que precisamente en algún momento en tu internado, en tu servicio social, te vas a ver pacientes con traumas en la cabeza y que lo que vos estás evaluando es cuando se empieza a deteriorar y llamas a neurología o a neurocirugía antes de que lleguen a esas etapas de disfunción del tallo. ¿Va? Cuando me llamas por un paciente, dice, bueno, este paciente vino hablando y me llamas 6 horas después de paciente, largo de 4. Te voy a decir eso. ¿Para qué me llamaste? ¿Ve qué haces ahora? ¿Ve qué haces ahora? Yo no soy mago, ¿va? Soy cirujano. Llámame cuando el paciente esté en un estado rescatable. Entonces, escala de Glasgow, creo que voy a subir una tablita con esa porque es una de esas cosas que aquí en medicina se tienen que saber, igual que como decía, los valores normales de laboratorio. Estas son cosas básicas. Okay. Entonces, hay otras escalas. Por ejemplo, hay una escala llamada 4, que es fisiológica, no sé qué, Outline of Unresponsiveness, que se está usando mucho. Se está usando cada vez más porque es un poquito más informativa. Recuerden que la escala de Glasgow solo evalúa la integración de la vigilia y la conciencia. No te dice nada sobre el resto del sistema. Entonces, por eso están apareciendo otras escalas como 4, que te evalúan, por ejemplo, respuestas pupilares y otra clase de indicaciones. Full Outline of Unresponsiveness se llama el 4. Es esquema completo de la irresponsividad, ¿okay? Que evalúa un poquito mejor cosas como movimientos oculares o respuesta pupilar y te da una indicación mejor de cómo está disfuncionando el tallo. Pero para uso común, la escala que todo el mundo se tiene que saber es Glasgow. Voy a subir la tablita para que la tengan y probablemente la vaya a preguntar por alguna preguntita de examen. ¿Algún comentario sobre esta escala y cómo evaluar conciencia? ¿No? Debería ser claro, ¿ok? Debería ser claro. ¿Perdón? Una pregunta, doctor. Una pregunta. Ajá. ¿A partir de qué valores es necesario llamar con urgencia a un especialista? 14. Con 14, o sea, con cualquier paciente que no tenga 15, llama a un especialista y hacerle, si tenés a la mano, un estudio de imagen. La regla ahora, particularmente con trauma. Paciente con trauma en la cabeza. No le hagas radiografías, metelo al tomógrafo, hacerle una tomografía de cerebro. Sin preguntar. ¿Ok? Y si no está completamente consciente y orientado, llama al especialista tempranamente. Mejor que me llames con un paciente que cada 14, yo diría, bueno, tiene 15 y despachar, y que yo lo despache, diciendo, no te preocupes, no pasa nada, a que estés esperando con un paciente que se te deteriora y decir, no, es que vino en 14, pero no lo vamos a llamar hasta que llegó a un Glasgow de 8 o 9. Y eso es peligroso, porque un paciente con Glasgow de 8, por ejemplo, es criterio de cuidados intensivos. Este paciente se intuba de entrada y va a ventilación mecánica, a hiperventilación mecánica para reducir el volumen cerebral de entrada. No tenés que esperar hasta que el paciente esté pidiendo a gritos una UCI. Si vino en 14, llámame cuando esté en 14. O incluso está consciente y orientado, pero vos crees que el trauma lo amerita. Decir, mire, este paciente iba en una moto, se fue de cabeza contra un muro, llegó hablando inconsciente, pero considerando la magnitud de la lesión o de las potenciales complicaciones, mejor llamemos a trauma y neurocirugía.
ahorita y no cuando nos saque un susto. Porque no solamente la cuestión que te va a sacar un susto. Si vos te llegaras al paciente y dejas que se deteriore, yo lo meto a cuidado intensivo y al paciente le puede ir mal. Y vos sos sujeto a que te demanden o que te hagan meter preso, porque eso es negligencia. Entonces, cualquier cosa menos de 15 de entrada, tomografía y llama al especialista. O plenamente consciente, orientado y sin síntomas, pero con accidentes de alta energía. Quiere decir, accidentes de alta energía quiere decir caídas de gran altura, accidentes automovilísticos, esos aparatosos, accidentes de motocicleta, traumas, no sé, le cayó un objeto grande en la cabeza. Cualquier cosa que digas, este paciente tiene suerte de estar consciente, llama. Esa es la manera mejor que tengo de explicarte las cosas. Entonces, bueno, esto cubre conciencia. Vamos a dedicar los 15 minutos que nos quedan a ver el pedacito que nos quedó de neurofisiología visual, porque es una trivialidad, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Estamos claros con la conciencia? ¿Puedo cambiar de guitarra? Sí, ok. Vámonos pues. Entonces, en el capítulo de neurofisiología visual habíamos hablado de la corriente visual dorsal y la integración con el tacto. Ahora vámonos a ver el proceso de la imagen, del análisis de la imagen, porque la corriente visual dorsal me estaba explicando a mí, o me estaba analizando el dónde, vaya, el concepto de la relación espacial de los objetos y tu manera de percibir las cosas, en el sentido de que todas esas palabras que te hablan de relación en el espacio, arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, alrededor, arriba, abajo, a través, cerca, lejos. Si ustedes no captan la referencia porque nunca vieron Plaza Sésamo de niños. ¿Okay? Ahora, eso solo es una parte de la orientación visual, la idea de posición, pero en realidad tu entorno se basa en el hecho de que estás reconociendo objetos. Y ahí es donde entra la corriente visual ventral. Voy a poner ahorita, vamos a ver, una recapitulación de lo que habíamos visto hasta ahorita en términos de corriente de las áreas visuales primarias, o sea, de la corteza visual básica, ¿va? Que era 17, 18 y 19. Ahora vámonos acá. Y tenemos esto, ¿va? Esa imagen que habíamos visto. La corteza visual primaria, y decíamos que 19 hacía contacto con, primero repasemos ese sector, 7, y en parte con este otro sector que es 39. 39 es el sector para el procesamiento del lenguaje, el procesamiento semántico. O sea que ahora el sector visual me está informando acá, mira, la integración con el tacto, que es BA7, y BA39, que es la integración de la visión y el lenguaje. ¿Ok? La integración de la visión y el lenguaje. El poder explicar lo que ves en términos de lenguaje, que es la manera de catalogar y clasificar cosas. Ahora, ¿clearness? Voy a quitar todas, 17, 18, 19. Ahora, la corriente visual ventral implica este sector del piso temporo-occipital, o sea, la porción que colinda con
la base. Y aquí tenemos una serie de áreas que lo que están haciendo es haciendo procesamiento visual superior. Empecemos por la primera, con 37. El área 37, que es la que está en verde claro. 37 es el sector para el reconocimiento de objetos. Reconocimiento de objetos quiere decir que nosotros tomamos los objetos y los analizamos en términos de una serie de características. ¿Qué quiere decir estas características? Fíjate que yo puedo decir, vamos a salir de la presentación un momentito. Y te voy a preguntar acá. ¿Qué tengo en la mano? Una pluma, ¿no? Ahora, pluma es el nombre que le damos a esto, pero puedes clasificarlo en bajo cierta categoría. Es un objeto largo. Puedo considerar que es un objeto pequeño. Puedo considerar que es un objeto cilíndrico, de hecho. Entonces, ahora tengo una categoría, la capacidad de reconocer esa clase de características, y esas características me sirven para catalogar ese objeto. ¿Ok? Para reconocer este objeto entre los miles de cosas, o sea, reconocer que esto es un tipo de objeto y que te hago un esquema mental de sus características visuales en mi memoria. Entonces tengo este y lo puedo reconocer, por ejemplo, de una llave o de un mouse de computadora o de unos anteojos. ¿Cómo definirías los anteojos? Objetos transparentes, objetos de forma, objetos con algún tipo de patitas o de forma específica. Lo puedes clasificar por colores. Estás tomando la información de que sacaste del análisis visual que hizo 19 y lo estás utilizando para reconocer objetos. De hecho, aquí tenés un área en particular. Vamos a ponerla. Aquí. Voy a ponerme A. Y te voy a poner FFA. ¿Dónde está? Eso que ves ahí, ¿lo ves el área? ¿Se ve el área en azul? ¿Me estoy presentando correctamente? ¿Sí? No se ve. ¿Están ahí? Sí, doctor, sí se ve. Okay. Ese es el área fusiforme para la cara, para las caras. Ese es el área, ese sector del área 37 es la que me está dando, me está reconociendo un patrón bien específico. Básicamente, el reconocimiento de la cara, de las caras. Acordate que el primer punto para tu orientación en un sentido social es que de que estás reconociendo los miembros de tu especie, porque todos tenemos caras. ¿Y qué caracteriza una cara? Dos ojos, una nariz central que casi siempre está prominente y presente, y sus dos fosas nasales que normalmente tenés descubiertas, una boca y ciertas proporciones a las caras. Mira, las pupilas están en línea con la comisura labial y están en línea con el canino. Divido la cara de un adulto en tercios. Mira, un tercio, un tercio, un tercio. Más o menos. Esa clase de proporciones básicas, la clase de proporciones básicas, es lo que esta área del fusiforme está reconociendo. Es la primera manifestación de una corteza, a la vez es la actividad de esta área fusiforme. Cuando tu bebé de unos 4 meses enciende esta área, quiere decir que su corteza visual ya está encendida. El área fusiforme está reconociendo el patrón básico de una cara y cuando se le acerca a alguien, el bebé empieza a reconocer una cara y te hace tu respuesta básica, tu sonrisa social, indicativo de que ya percibe de que tiene conciencia porque se reconoce a él y a la persona que lo está sosteniendo como miembros de la misma especie. Es el principio de la conciencia, la orientación
psíquicas. Entonces el bebé sonríe, ¿no? Indicando, sí, ya sé, aquí está, te conozco, sos una persona. Y como ese patrón básico se puede ver en un montón de cosas, entonces ese te explica, por ejemplo, por qué la interpretación de eso es donde vamos a empezar a ver cosas que parecen caras, ¿ok? Que parecen caras, ves caritas en todos lados. Ya hasta hay unos tomacorrientes para estufa, algo así, que de hecho le dicen tomacorrientes de cara de chino, ¿ah? Porque tienen los dos acá y uno acá, entonces parece un chinito, ¿eh? Obviamente eso no es una cara, es un tomacorriente, pero tu área fusiforme dice, se parece suficiente a una cara para yo poderla interpretar como tal, ¿ok? Es una variante, pero una variante que me está indicando que yo estoy ya preconfigurado, vengo de fábrica con la circuitería para reconocer cara, porque es el punto básico de la orientación social, o sea, reconocer que hay otras personas y que obviamente no existe ninguna persona conocida sin cara. Ok, regresemos a Brodmann. Vamos, ¿no? 37 y ahora 37 le pasa la señal a esta área, el área 20. El área 20 se va a encargar de tomar esas características que describimos y meterlas para clasificar los objetos. Ok. Vos vas a clasificar los objetos en general o tu percepción del entorno, tu ordenamiento de las cosas, vas a hacerla en términos visuales. Esto es lo que decimos representación superior de los objetos. Y esa representación superior quiere decir que no podemos tardar los 10 minutos. ¿Quién va a clase? ¿Quiénes van a clase? Quiero terminar eso, no, que me quedan 10 minutos. Hola. Creo que puede seguir, doctor. Ok, vale. Para terminar, son 10 minutos nada más. Entonces, porque esta es la parte interesante. Vamos a ver. Dame un momentito. Vamos a hacer una pruebita. Estamos hablando de objetos y la clasificación de los objetos. Por ejemplo, yo puedo clasificar, yo entiendo mi mundo en términos de objetos y de sus características. Yo tengo una clasificación de las cosas y yo puedo clasificar un objeto en más de una manera. Esto lo puedo clasificar en objetos pequeños, lo puedo clasificar en objetos largos, lo puedo clasificar en cositas puntiagudas y sé que diferentes objetos de esta misma familia se van a aparecer visualmente, por lo tanto, yo los ordeno dentro del mismo grupo. Dentro de la pluma pudiera poner en la misma cajita, te digo, plumas, y en la misma cajita puedo poner marcadores, lápices, destornilladores, podría decir que tienen alguna semejanza, son objetos largos y puntiagudos, o identificar semejanzas. Por ejemplo, mira estos dos, puedes decir que son iguales. Son iguales, de hecho son lo mismo, son el mismo avión. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, puedes ver las semejanzas entre los dos. Y escogí estos dos porque son realmente dos del mismo, aunque tienen algunas pequeñas diferencias, ¿vale? De detalle, qué sé yo, la hélice y las marcas y los colores, pero los identificas y los clasificas como iguales.
Y estos dos, aunque no se parecen mucho, pero pudieras decir que entran en la misma categoría porque tienen algunas características comunes. Tienen dos alas, tienen una cabina con vidrio o plástico, de lo que las hagan, para poderte sentar ahí y manejar el trasto ese. O sea, y los clasificas dentro de una misma categoría. Es decir, ok, esos entran en aviones. Y puedo tener otro objeto, y si tuviera un avión de pasajeros grandote con 4 motores, entra en la misma porque tienen características visuales comunes y vos lo puedes identificar y decir, estos entran dentro de ese misma categoría, porque automáticamente tu área 20 está buscando fragmentos de lo que estás viendo y estás agrupando por semejanza. O sea que yo puedo, entonces ahora puedo tener un objeto en varias categorías. Entonces, por eso te decía, puedo tener ese lápiz en varias categorías, en la de los objetos blancos, en la de los objetos largos, en la de implementos que tienen punta, en la de objetos pequeños que pueden caber en mi mano. Y yo organizo eso de acuerdo, o por su color también, por su color. Esos 3 son del mismo color, se entiende que son camuflados para uso militar, pero pudiera tener uno de esos que fuera plateado, metálico, pero no lo pintaron. Y lo categoría objetos plateados, objetos brillantes. Y en objetos brillantes, aunque no se parezcan en forma, es decir, decir una lista de cosas brillantes, qué sé yo, un carro plateado, bien pulido, una piedrita brillante, una joya, o sea, caen dentro de lo mismo. O sea, tenés miles de maneras de clasificar y reclasificar. El punto es que toda esa clasificación o tu entorno, de los objetos de tu entorno, es visual. ¿Por qué? Porque esta clasificación visual, ahora esto es la parte importante. Vámonos a ver con quién se conecta. A ver, aquí. Y esta área 20 se conecta con la brillantemente llamada área 21. Y 21 es un área de integración. Ahí tenés 2 cosas. Número 1, 21 es parte también del sector para el procesamiento auditivo. 20 y 21 están conectadas e integran el procesamiento, la integración entre el procesamiento visual y el procesamiento auditivo. O sea, en este momento, si yo estoy hablando y ves mis labios moverse, esperas que haya un sonido determinado que sale de ellos. Por eso es que te suena tan raro, por ejemplo, esas películas de Kung Fu mal dobladas, donde ves que los labios del chinito se están moviendo, pero no hay sonido y que el audio está desfasado con la imagen. ¿Por qué? Porque implica que estas 2 cortezas normalmente trabajan juntas y visión y audición son las 2 modalidades que están más apretadamente integradas. 1. 2. ¿Te acordás que decíamos que 20 se procesaba y catalogaba los objetos? Pero ¿para qué los cataloga? Es para mandarles información a 21. Esa área 21 es el área para la nominación de objetos, o sea, para ponerle nombre. Esto se llama anteojo. Hay una palabra para ese objeto. Y la interpretación visual que tenés de ese objeto se va a traducir con una palabra, o más bien con más de una palabra, porque puedes ir de general a específico, ¿verdad? Y puedes decir, qué sé yo, esto es un avión, es la palabra genérica, pero también puedes ser más específico, es un jet antiguo, de hecho, estos modelos ya están obsoletos, pero es un avión antiguo,
o es una de tal marca, porque vas no solo nominando, sino subcategorizando. Entonces yo tengo, decir, o utilizar la nominación para categorizar una pluma negra, o que escribe negro, para ser más correcto. O para decir, no, un lápiz o una pluma de color blanco, para dar a entender que para distinguirla de entre las otras. Eso es lo que hace 21, la nominación de los objetos, ponerle el nombre y agruparlo. Por entonces decir, yo te puedo decir, búsqueme todos los objetos negros que hay en esta habitación y vos entenderías, ok, todo lo que llenan esa descripción, todo lo que funciona en esa categoría. Ese sería el propósito de 21. O sea, que la corriente visual ventral te está procesando, te está analizando imágenes, categorizando cosas y asignándole un nombre. O sea, que te responde la otra pregunta que vos te haces cuando ves algo. No solamente dónde está, sino qué es. Si querés decirlo así, estás respondiendo a la pregunta de qué. Y entonces ahora tenés palabras para denominar los objetos, para ponerle nombre a todas las cosas que existen. ¿Okay? Y nombres, porque puedes llamar a algo de más de una manera o utilizar más de una palabra para subcategorizar las cosas. Ese es el propósito de integrar visión con audición e integrarlo con lenguaje. Porque ahora que tenés palabras para todo, puedes utilizarlas como el fundamento del lenguaje. ¿Ok? ¿Se entiende esa última parte? Doctor, y para casos contrarios, ¿Cómo para para casos casos donde, contra? para casos donde no se conozca el, el objeto ¿Cómo se llama previamente. el objeto? Exacto. Le vas a generar una palabra. Yo, por ejemplo, pudiera no saber cómo se llama un X instrumento, un X aparato, o una X, vaya, pongámoslo así. Ando yo por el súper, yo que no soy, que lo más que sé cocinar es un sándwich de mantequilla de maní, y de repente viene alguien, viene y me encuentro, qué sé yo, en la sección de vegetales y hierbas, o alguna hierba cuyo nombre no conozco, pero puedo utilizar algo llamado circunlocución y describirla. ¿Okay? O para ese efecto, si nadie me corrigiera, pudiera generar inventar una palabra para él. Vale, te lo voy a poner así. Bueno, mi hijo tiene 14 años ahora, pero por allá, hace, qué sé yo, 11, 12 años, que empezaban a salir las tablets, vengo yo y me compro la primera tableta, que estaba saliendo el iPad 1, vaya, no te digo. Y vengo yo, por supuesto, compro el trasto y estás haciendo lo que todo el mundo hace la primera, poniendo a cargarla, conectándola al internet, metiéndole las apps y todo lo demás. Y viene este que tenía 2 años, 3 años, algo así, a ver qué estaba haciendo. Le digo, mira, mi juguete nuevo, ¿ah? Entonces él viene, toca y se da cuenta que empieza a mover ahí, a mover iconos y activar cosas ahí en la tableta. Y me dice, papá, sí, es una tabla computadora. Nunca había visto una tableta antes. Y se inventó, generó una palabra que era completamente descriptiva de lo que era, porque de hecho es una tabla, o parece una tabla y tiene funciones de computadora. O sea, desde temprano, desde los 2, 3 años, tenés la capacidad de generar palabras. Si no supieras la palabra de algo, el caso de que sencillamente inventarías una palabra o utilizarías algún tipo de palabra que es descriptiva. De hecho, en algunos lenguajes, por ejemplo, en el alemán, vos puedes conectar palabras para hacer una descripción larga y entonces terminar con una palabra de este largo. ¿Va? Aquel que haya llevado clases de alemán me lo puede confirmar, que termina con una palabra que ocupan casi toda la página, sencillamente porque es una manera
de catalogar las cosas y de asignarles una palabra por síntesis. Los lenguajes son lenguajes que hacen síntesis de la palabra. ¿Okay? Y de hecho, eso no genera problemas. La única vez que vas a ver que eso genera problemas es cuando tenés lesión de los mecanismos nominativos del lenguaje. O sea, es un tipo de patologías que llaman afasias nominativas, en la cual perdés la capacidad de asignarle palabras o generar palabras para denominar un objeto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Entonces aquí terminemos. Mañana el tema va a ser, ya les voy a decir, mañana miércoles vemos formación y dinámica de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Es el tema de la reunión de mañana. Jueves vamos a ver fisiología de la contracción muscular. Voy a mover el tema de regulación del flujo sanguíneo cerebral para la parte circulatoria. Y entonces, ese no entra en examen. Sí va a entrar dinámica del líquido cefalorraquídeo y sí va a entrar fisiología de la contracción del músculo. ¿Cabal? Doctor, ¿y el texto? El texto, dinámica del LCR. Ya te digo. La verdad es que eso es algo que pudieras... dame un momentito, déjame decirte qué término, qué página es. El texto está en Guyton y ya te voy a decir la página, aunque debería estar en el índice. Capítulo 61, ¿ok? Página 743 a 749. Acá está ahí, capítulo 6.1. ¿Okay? De hecho, ese es bien corto. Entonces, ahí, de ahí viene la reunión de mañana para que puedan leer. ¿Ok? Fisiología de la contracción muscular. De una vez les voy a decir qué capítulo es. Permítanme. Dame un momentito para... capítulo 6, para el tema del jueves es capítulo 6 y 7. Contracción del músculo esquelético es el 6 y el 7 es excitación del músculo esquelético. Páginas 71 a 90, ¿ok? ¿Anotaron ahí eso? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces aquí terminamos la reunión. Que no atrasar demasiado la siguiente clase y nos vemos mañana. Siempre por Meet.